Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 4 de Puntadas al Azar. El tema de hoy, como ya lo viste en el título, es muestreo y obtención de información. Creo que este es un tema que siempre las personas que están iniciando un proyecto de investigación se preguntan sobre el muestreo y cómo van a obtener la información. Pues bien, en estadística, la información se recolecta porque tiene un objetivo, como ya lo vimos en temas anteriores, y hay básicamente dos formas de recolectar esa información. Una que se conoce como fuentes primarias, cuando es el propio investigador quien las recolecta, ya sea por cuestionario, por test, por observación directa, en fin, entrevista, lo que se les ocurra, pero es el investigador quien va a campo y hace la recolección de esta información. La segunda fuente son las que se conocen como fuentes secundarias y es cuando el investigador acude a una organización oficial que ha recolectado la información, como puede ser en el caso de México, INEGI, OSD, Banco Mundial, en fin, cualquier organismo que ustedes conozcan que de alguna forma los datos que publica son confiables en algún sentido o por lo menos oficiales. Si la forma de recolección es información primaria, pues tiene que considerarse el tipo de muestreo que se está utilizando. Y bueno, es importante que tú sepas qué es un muestreo. Un muestreo es la selección de un conjunto de personas o cosas llamados individuos en estadística que ya vimos en podcasts anteriores y que se consideran representativos. Más adelante voy a hablar sobre lo que es la palabra representativos del grupo al que pertenecen con la finalidad de estudiar o determinar las características de dicho grupo. El grupo al que pertenecen se llama población. La población es el conjunto de individuos a los cuales se desea estudiar. Por ejemplo, yo determino que mi población serán personas mayores de 18 años en Jalapa en el 2020. O puedo determinar que mi población serán las ciudades de más de 200,000 habitantes en la República Mexicana en el año 2019. O bien podría decir enfermos de COVID-19 en Guadalajara durante el segundo semestre del 2020. Como ustedes ven, la población contiene la descripción de todo ese grupo de individuos y los especifica en términos de lo que les sea necesario: edad, tamaño, región, año, en fin. Al determinar la población lo más exacto posible, todo lo demás es mucho más sencillo de establecer. Cuando yo determino, por ejemplo, entrevistar a las personas mayores de 18 años en Jalapa en el 2020, sería muy costoso y nos llevaría demasiado tiempo. Por ejemplo, en el caso de los enfermos del COVID-19 sería imposible hacerlo, ya que ni siquiera sabemos cuántas y cuáles son las personas que se han infectado. Así que entrevistar a toda la población es en muchas ocasiones imposible. De ahí que surgiera la necesidad de establecer un muestreo. Cuando tú entrevistas o preguntas a toda la población que has definido, eso se llama censo. Y llegar a un censo es muy difícil en muchas ocasiones, sea por falta de dinero, por falta de tiempo o porque, como en el caso del COVID, simple y sencillamente es imposible conocer a toda la población. Entonces, el muestreo lo que hace es tomar a un segmento de esta población definida, pero entonces la pregunta que surge es: ¿qué segmento y de qué tamaño tendría que ser? Imagínate un círculo con muchos puntos adentro. Imagina que ese círculo con muchos puntos adentro es tu población total. Ahora imagínate que lo cortas a manera de una rebanada de pastel. Cortas un triángulo. Si tú tomas únicamente la información de ese triángulo, lo que estarías haciendo es considerar a un tipo de individuo, porque a lo mejor al estar juntos todos esos individuos se comportan de manera similar. Pero si tomaras otra rebanada de otro lado de ese gran círculo, la población se comportaría distinto porque tiene otra posición espacial. Entonces, decir que toda la población se comporta de la forma en la que solo esa rebanada que tú seleccionaste sería una mentira. En otras palabras, esa rebanada que tú estás cortando no representa a toda la población. Ahora bien, si tú dentro de ese círculo lleno de puntitos seleccionas aleatoriamente a ese conjuntito que está distribuido de una forma al azar, azarosa, donde no tiene un patrón, a lo mejor sí pudieras asegurar que estás recolectando toda la información de todo tipo de personas que están incluidas dentro de ese gran círculo.
Así, no solo importa que tú hayas seleccionado a un grupo de individuos, sino que tienes que asegurarte que ese grupo de individuos esté distribuido de manera aleatoria para que pueda recoger la información de todo tipo de personas. Ahora, la otra pregunta es, ¿de qué tamaño tiene que ser ese grupo elegido? Pues bien, para ello hay fórmulas, pero antes de lanzarte a buscar fórmulas en internet sin ton ni son, déjame decirte que hay dos tipos de muestreo. Un muestreo que se conoce como probabilístico, que es cuando aseguras que tu tamaño tenga una distribución aleatoria, por lo tanto es inferencial. En estadística, cuando decimos que es inferencial, se refiere a que tú puedes decir con ese grupo que seleccionaste que toda la población se comporta de esa manera. Los muestreos probabilísticos son el aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerados. El otro tipo de muestreo es el muestreo no probabilístico, que es cuando tú no puedes asegurar que esta muestra está distribuida aleatoriamente a lo largo de ese círculo que llamaste población. Y a lo mejor, por las razones que sean, porque son enfermos, porque son personas con cualidades muy específicas, tampoco puedes asegurar un tamaño confiable. No puedes decir que toda tu población se comporte de la manera en la que se comportó tu muestra. Sin embargo, sí puedes describir cómo es que se comporta tu muestra y esa información puede ser importante para tu estudio. Los muestreos no probabilísticos más conocidos son por cuotas, por conveniencia o bola de nieve. Ahora sí, ya con todo este panorama puedes ir a internet y buscar lo que quieras acerca de muestreos probabilísticos y no probabilísticos si es que estás en el caso de una fuente primaria. Si estás en el caso de una fuente secundaria, bueno, pues regularmente los organismos o organizaciones oficiales ya hicieron este muestreo por ti y tú no tendrás que preocuparte de ello. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el próximo podcast.